Hola a todos y bienvenidos a nuestra sesión luego de la pausa. Estamos muy emocionados, emocionadas de verlos aquí. Vamos a empezar pronto la sesión y pues qué gusto estar aquí otra vez. Ya sé que se están conectando todos, así que esperaremos un minuto para empezar correctamente. Vamos a empezar con la introducción más adelante y luego hablaremos sobre los oradores. La sesión de hoy se centra en las empresas y la acción climática. Aquí están nuestras redes sociales. Por favor, etiquétenos, utilicen el hashtag donde se encuentren. Yo soy una de sus moderadoras. Mi nombre es Clarisa, seguramente ya me han visto anteriormente. Estoy moderando esto en representación de Oxford Net Zero. Y antes de ceder la palabra a la segunda moderadora, Merna, voy a decir un par de cosas. Sé que han estado preguntando muchas cosas sobre las tareas. Ya sé que ha habido algunas dificultades técnicas, pero bueno. Vamos a hablar un poco más al respecto al final de la sesión porque no queremos que los oradores se queden sin tiempo. Esperen un momento y hablaremos de ello más adelante. Ahora le cedo la palabra a Merna. Hola, me llamo Merna, yo estoy haciendo la moderación en representación de la GYC y me encanta estar aquí y gracias por unirse a la sesión de hoy. Como dijo Clarisa, vamos a hablar sobre las tareas al final, pero seguramente, como ya saben, las solicitudes se van a aperturar el día 7 de julio. Voy a enviarles una sesión también sobre la sesión. La sesión de hoy es la 4, no la 6, y vamos a centrar cómo funcionan los compromisos de cero emisiones netas y vamos a ver más detalles en la pantalla más adelante. Ese es el orden del día. Nuestros oradores serán Alexis, después Karim y al final Tracy. Muy bien. Entonces, pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Vamos a abordar las preguntas más adelante y los comentarios también. Y vamos a hacer una reflexión al final y, como siempre, habrá salas de grupos reducidos opcionales, donde estarán nuestros oradores. Y se pueden ir también si desean. No es necesario que se queden en las salas para grupos reducidos. Listo, entonces la idea es que haya interacción más adelante en estas salas. Primero estará Alexis McGibbon, eh, quien lidera la vinculación estratégica con actores clave y es becario investigador en Oxford Net Zero y allí transforma la investigación así para eh, en la investigación. Y pues también ha participado en las negociaciones de la CMNUCC, forma parte del grupo de trabajo técnico del Greenhouse Gas Protocol, donde colabora en la primera revisión del estándar comparativo en más de 2 décadas. También colidera el Oxford Sustainable Business Program y eh, también trabaja en biodiversidad y conservación. Te cedemos la palabra, Alexis. Gracias, gracias. Qué gusto estar aquí junto con ustedes para esta conferencia. Qué gusto haber conocido a algunos de ustedes en las salas para grupos reducidos y pues estoy aquí. De regreso para nuestra primera sesión. Gracias por haber compartido mi pantalla. Aparte del trabajo que hacemos a la hora de coordinar este programa de capacitación para jóvenes, también eh, mi trabajo se centra en cerciorarme de que las empresas también cumplan con los objetivos de neto cero de manera íntegra. Y de ello voy a hablar hoy. Empecemos entonces. De manera bastante breve, les presento el orden del día. ¿Por qué deberían importarnos los actores corporativos? Ya sé que en este espacio hablamos muchísimo sobre los actores estatales, pero también es importante que hablemos de los no estatales, específicamente de los actores empresariales corporativos. En segundo lugar, tenemos que entender y definir lo que quiere decir el panorama de gobernanza de ceros emisiones netas. Vamos a decirles a qué nos referimos con esto y eh, también hablaremos sobre las brechas que hay en materia de gobernanza y cómo podemos cubrir esta brecha a través de servicios profesionales. Muy bien. Ahora, ¿quién ha visto estas líneas anteriormente? Estas líneas, el calentamiento o enfriamiento. Muy bien. Esta es una base de datos
que estamos preparando en Oxford, en la Universidad de Reading, que está a 30 minutos nada más de donde estamos. Y pues esta es una representación visual de la temperatura promedio que ha ido aumentando a medida que pasa el tiempo. Es un recordatorio visual muy chocante que nos demuestra cómo han cambiado nuestro medio ambiente, la atmósfera, el clima a través del tiempo. Y pues me gustaría empezar diciendo, en primer lugar, que con estos elementos visuales vamos a sentirnos sorprendidos. Hay gente que nunca ha visto esto. Quizás hayan pensado, ah, miren, aquí hay calcetines, corbatas o algo así, pero no, es la temperatura. Entonces, esta es una metáfora que representa el papel que desempeñamos. Nuestro papel es lograr que la investigación académica se traduzca en resultados concretos tangibles y pues se trata de una tarea muy compleja y a menudo la investigación académica pues, no es entendible para el público general y esa es la idea. Estas tiras, estas líneas representan datos muy complejos, pero creo que todos podemos entenderlos si se explican de manera adecuada. Ahora empezaremos la presentación con esta cita de Catherine Wilkinson, una egresada de Oxford del mismo programa en el que yo estudié y sé que quienes están en este programa pasan bastante tiempo revisando las solicitudes, leen los distintos motivos por los que pueden inscribirse en el programa y pues tenemos una obligación. Queremos resolver los problemas más importantes del mundo y en muchas solicitudes nos dimos cuenta de que muchas personas a nivel personal se sienten ansiosas, con miedo, sienten bastante miedo de cara al futuro. Y yo me identifico con ello. Yo también me he sentido así en el pasado. Aunque quisiera decir también que este es magnífico para sentirnos vivos y vivas, y lo único que podemos hacer es luchar por un planeta en el que se pueda vivir, un futuro en el que se pueda vivir para nosotros mismos y para nuestros hermanos y hermanas y las generaciones futuras. De hecho, es un momento precioso para sentirnos vivos y cuidarnos los unos de los otros. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo actores corporativos? Me refiero a actores, a distintos tipos de actores. A veces los estados desempeñan un papel mucho más preponderante, pero bueno, hablemos sobre los actores corporativos. Las emisiones, el 72% de las emisiones globales de CO2 procedentes de combustibles y cemento se le atribuye a 122 productores industriales. Solamente 122. Y me parece que lo que nos podemos llevar de esta premisa es que a pesar de ser un grupo bastante reducido de empresas, gastan mucho y pues contribuyen muchísimo a las emisiones a nivel mundial. También hay un mapa, una cartografía de influencia que pueden consultar más adelante y pueden revisarlas más adelante. En segundo lugar, el dinero de estos actores corporativos. Los actores corporativos y no estatales son responsables de flujos de inversión que pueden tanto bloquear como propiciar la transición. Y hay análisis que demuestran que solamente un 1% de los fondos de inversión están alineados con el Acuerdo de París. Y por último lugar, y lo más importante es que las ambiciones corporativos de verdad permiten que los legisladores, los reguladores y los actores estatales sean ambiciosos. Y es lo que denominamos el ciclo de ambición. Vemos aquí entonces una visualización, un panorama. Vemos aquí que es un mecanismo que se refuerza a sí mismo y pues necesitamos que los gobiernos establezcan congruentes con los objetivos de las empresas y al revés también, porque así los gobiernos van a sentirse confiados a la hora de tomar decisiones y elaborar políticas. Necesitamos que ese sistema funcione en simbiosis, en sinergia, y es muy difícil para los encargados de formular políticas tomar decisiones cuando no haya precedentes o información sobre el comportamiento de las empresas, o si creen que una medida va a ser poco popular y pues para eso está el lobbying también. Vamos a hablar más de ello al respecto. Tracy lo va a hacer. Y pues al mismo tiempo, los negocios ambiciosos que quieren avanzar con mayor rapidez y al mismo tiempo cuidar del clima, a veces se sienten frenados porque se les castiga por estar a la delantera, digamos, tomar la iniciativa. Y pues invierten en investigación y desarrollo, por ejemplo, y pues no sienten que eso se vea reflejado en beneficios para el consumidor. Muy bien, ahora,
empecé con las nuevas noticias y eh, más noticias buenas todavía, los compromisos corporativos están aumentando. Voy a centrarme en ello en esta presentación, pero bueno, quería decir también que en los estados y las regiones los compromisos van en aumento. Esta base de datos parcialmente cuenta con el respaldo de Oxford Net Zero, es el Net Zero Tracker, así le llamamos, es una herramienta que es el fruto de una colaboración entre distintas instituciones y pues elaboramos también un informe para el secretario general de las Naciones Unidas el año pasado cuando nos pidieron información actualizada sobre el panorama de gobernanza de cero emisiones netas. Y pues el grupo de expertos de alto nivel de la ONU pudo hacer un análisis sobre la base de estas recomendaciones. Entonces los compromisos empresariales corporativos están en constante aumento y pues el análisis se hizo entre el 2020, diciembre del 2020 y septiembre del 2024. Vemos entonces que hay bastante expectativa a nivel de mercado, los consumidores también tienen bastantes expectativas y pues estos compromisos nos ayudan también a, a seguir avanzando en la acción climática. La pregunta entonces sería la siguiente, ¿qué pasa luego de establecer un objetivo de cero emisiones netas? No basta con decir nada más, ay, quiero contribuir a las cero emisiones netas de aquí al 2050. Lo que necesitamos es un sistema sólido, transparente y que propicie la rendición de cuentas para que estas promesas realmente se cumplan y los resultados sean tangibles. Y pasa lo mismo para una empresa o para una persona que asuma una promesa a nivel individual. Entonces, en Oxford Net Zero, nuestro trabajo se centra en lograr que este objetivo mundial se traduzca en resultados concretos sobre la base de un entendimiento sobre el impacto de las emisiones en la atmósfera. Y pues esto lo hacemos para cerciorarnos de que las normas, los estándares, las políticas que sustentan estos compromisos de cero emisiones netas nos lleven lo más cerca posible a la integridad de cero emisiones netas, como le denominamos de aquí al 2050. Entonces, no es solamente un concepto físico, sino que tiene que verse respaldado por compromisos claros y un mecanismo de gobernanza sólido. Muy bien. Ahora, quiero resaltar aquí algunos documentos de guía, algunos ejemplos que nos pueden orientar. Hay sistemas de gobernanza que pueden también orientar el comportamiento de las empresas para lograr resultados concretos y mejorar la integridad. Hay ejemplos sobre cómo utilizar los créditos de carbono, por ejemplo, sobre lo que nos falta para lograr los objetivos de cero emisiones netas de aquí al 2035-2050, como los trabajadores y la comunidad, por ejemplo, pueden elaborar planes de transición de cero emisiones netas y pues de aquí al 2000, en el 2022 hicimos un análisis que básicamente nos pidió un grupo de actores empresariales, nos dijeron, miren, queremos establecer objetivos de cero emisiones netas, pero hay tantas guías, tantos elementos, documentos de orientación que no sabemos qué hacer. Entonces es difícil saber cuál es cómo comportarnos como empresa. Y pues les demostramos que sí, efectivamente hay varios documentos de guía, documentos orientativos, pero todos dicen lo mismo sobre las prácticas, ¿verdad? La misma información. Hay ciertos matices, ciertas discrepancias, pero eh, tenemos nos damos cuenta de que todos esos documentos comparten una misma perspectiva, un mismo entendimiento. Hay otros ciertos documentos que son un poco más matizados, digamos, presentan cómo los objetivos de cero emisiones netas contribuyen a la transición justa a nivel mundial. Entonces, a veces los actores no estatales tienen dificultades para ver qué prácticas son las más pertinentes o se adecuan más a sus estrategias empresariales. Entonces, vemos aquí hicimos este documento Governing Net Zero para demostrar cómo había cambiado este panorama en materia de gobernanza en los últimos 2 años. Hay muchos más acuerdos, convenios que discrepancias o matices. Este informe lo publicamos. Una vez más, el título es Governing Net Zero y nos ayuda a entender cuál es el panorama de gobernanza, cómo se definen las buenas prácticas de cero emisiones netas, etcétera.
Y este análisis lo pueden encontrar en nuestra página web y también en el link lo vamos a colocar en el chat. Nos dimos cuenta de que había una cierta congruencia y los objetivos pues tienen que tener como plazo máximo el 2050 y pueden también establecer objetivos provisionales, por ejemplo, en intervalos de 5 años. Entonces, si tienen un objetivo cuyo resultado final debería lograrse en el 2050, se puede ir avanzando progresivamente cada 5 años, 2025, 2030, etcétera. Una de las áreas más comunes y que es objeto de convenio, de consenso, es el dejar a los créditos de carbono fuera de las fronteras organizativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que no deberíamos utilizar las compensaciones para reemplazar las actividades de las acciones de mitigación y adaptación. Y tal y como dijo alguien la semana pasada, nos dijeron, ay, algunos de los análisis de Oxford demuestran esto y esto. Entonces, hay gente que está haciendo análisis y es muy emocionante ver esto. Y pues las buenas prácticas tienen que también contemplar la remuneración, porque las empresas van a comprometerse para lograr cero emisiones netas o para contribuir a ellas, y pues los líderes eh, a veces no son quienes tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Tiene que haber buena rendición de cuentas. Bueno, a pesar de de este consenso que hay, el panorama es bastante complejo y hay ciertos factores que no se pueden medir con tanta facilidad o que quizás sean un poco más cualitativos, digamos. Por ejemplo, hay una brecha enorme en cuanto al papel de la biodiversidad y de la naturaleza en lo que respecta al logro de los objetivos de cero emisiones netas. Entonces podemos buscar un equilibrio, por ejemplo, en la emisión de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo podríamos estar destruyendo los ecosistemas naturales y así pues no logramos un planeta en el que se pueda vivir. En el mundo, eh, no se sabe muy bien con claridad cuál es el papel de la adaptación en el logro de los objetivos de cero emisiones netas. Hay áreas en el mundo donde hay mayor crecimiento y otras donde la adaptación va a ser más importante que la mitigación. Por ejemplo, en Asia. En Asia es la región donde más empresas están estableciendo objetivos de cero emisiones netas. Ahora, también los criterios de compensación. No se entiende muy bien cuándo utilizar la compensación como estrategia. Y pues, ¿qué se considera una buena estrategia de compensación al fin y al cabo, verdad? Entonces, los criterios, el criterio de adicionalidad, por ejemplo, el determinar en qué medida la mitigación se puede lograr sin un crédito, y también está la permanencia, ¿verdad? Eliminación que pueda extenderse en el tiempo y que sea permanente para prevenir la emisión de gases a la atmósfera. Si hay un crédito de carbono, por ejemplo, para los bosques, y, y luego hay un incendio en este bosque y el carbono al final se libera a la atmósfera, entonces, ¿qué ocurriría en ese caso, verdad? Y también todas las perspectivas tienen que estar incluidas. Tres tipos de emisiones. Se hizo un análisis en el 2022 y pues no sabíamos qué tipo de perspectiva o enfoque teníamos que utilizar. Ahora ya hay recomendaciones universales sobre la practicidad de los objetivos de cero emisiones netas, pero hay ciertos matices todavía sobre el enfoque 3. Hay quienes hablan de emisiones de gran importancia, pero no se define cuáles son. Entonces, hay distintos factores a tomar en cuenta, pero eh, tenemos que seguir avanzando. Ese es el estándar predominante sobre cómo se miden emisiones y se elaboran informes, pero bueno, hay criterios que están bastante desfasados, por lo tanto tenemos que trabajar todavía en nuestro grupo pequeño para definir mejor esto. Y el último punto de mi presentación es el siguiente. No se entiende cuál es el papel de las empresas de servicios profesionales, los buquetes de abogados, las consultorías de gestión, las agencias de relaciones públicas,
que también propician las emisiones. Por ejemplo, McKinsey trabajó bastante para aumentar la productividad de una planta de recolección de carbón. Y pues esto propició nuevas emisiones, las denominadas emisiones operativas. Y pues en este contexto tenemos que reflexionar otra vez sobre lo que está pasando. El concepto de las emisiones facilitadas. No solamente las emisiones operativas que provienen de las empresas, se ha cubierto bastante esto en la investigación, pero también otros servicios que uno ofrece, las recomendaciones que brindamos a los clientes con los que trabajamos, el tipo de trabajo que desempeñamos, si somos una empresa de relaciones públicas, por ejemplo, puede que estemos vehiculando, difundiendo una narrativa que facilita las emisiones. Entonces, em, las emisiones facilitadas, de hecho, pueden llegar a ser un 40% más elevadas que las emisiones operativas, que provienen de las operaciones mismas de una empresa contaminante. Entonces, hemos trabajado bastante eh, en Oxford Net Zero, definir de manera más clara eh, ¿cuáles serían las estrategias más pertinentes para este tipo de empresas de modo que se puedan cumplir los objetivos de 1,5 Celsius? Y definimos seis, perdón, am, áreas de acción para que estas empresas estuvieran alineadas con los objetivos de 1,5 Celsius. Y nos dimos cuenta de que en una primera etapa, bueno, se puede hacer una evaluación de quiénes son los clientes, qué tipo de trabajo realizamos con ellos, para integrar así el clima en los procesos de debida diligencia. Antes de aceptar clientes también hay muchas empresas que ya están haciendo evaluaciones, exámenes y ya saben qué tipo de clientes no van a aceptar. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que fabrica armas y saben que hay trabajo infantil, que alguno de sus colaboradores también así tiene denuncia infantil, entonces ya no trabajan con esa empresa y respetan así sus valores internos. Entonces, el clima también se puede integrar en estos procesos de debida diligencia. Otra parte que también está relacionada con lo que va a decir Tracy, eh, es el uso de la influencia, ¿verdad? La incidencia, las actividades de influencia y de lobbying para hacer que se respeten las normas y políticas de conformidad con de esta idea de las cero emisiones netas. Entonces, estamos en la etapa inicial del trabajo, contamos con tres grupos de profesionales que están trabajando con nosotros, empresas, agencias de relaciones públicas. Estamos trabajando entonces para lograr que estas seis áreas de acción se traduzcan en documentos orientativos y pues luego podríamos pasar al proceso de implementación. Estamos todavía en esta primera fase inicial de trabajo y pues si les interesa, si trabajan brindando servicios y quieren contribuir al desarrollo de estos documentos orientativos, se pueden sumar a nuestra iniciativa. Y podemos unir recursos, tenemos ya páginas web y podcasts y libros que pueden ayudarnos a reflexionar de manera más profunda sobre lo que está pasando con el clima. Pueden consultar estos documentos y pues si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en enviarme a mí a nivel personal un correo electrónico con su nombre y, y pues espero que Tracy y Karim nos presenten más información interesante ahora. Gracias por su tiempo. Gracias, Alexis, por esta presentación. No dudéis en poner vuestras preguntas en el chat, por cierto. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con nuestros oradores. Vamos a dar la bienvenida al siguiente orador. Damos la bienvenida a Karim, es ingeniero aeroespacial y es cofundador y director general de Attention Energy. Es una empresa que se centra en soluciones contra el cambio climático. Es miembro de Race to Zero, donde tiene un papel fundamental para establecer las normas de cero emisiones netas. Y también integra integridad y justicia en el marco global del cambio climático. Es también un negociador en la COP
27 y la COP 28 y es un defensor de la incorporación de la juventud en la gobernanza climática. Asegura que las peticiones climáticas sean creíbles y ambiciosas a la vez. Gracias. Adelante, Karim. Muchas gracias, Clarisa, por esta presentación. Es un placer estar aquí con vosotros. Estoy seguro de que va a ser una sesión maravillosa. También estoy deseando escuchar las contribuciones de Tracy. Pero hoy vamos a hablar, yo os voy a hablar sobre las corporaciones, la regionalización de las ambiciones climáticas también. He estado trabajando en esto varios años, he estado trabajando como negociador, he trabajado para las Naciones Unidas, también en el sector público y actualmente estoy trabajando en el sector privado en una empresa de energías renovables. Ha sido muy interesante contemplar este problema desde diferentes perspectivas. Comencemos. Como decía Alexis, nos hemos estado enfocando más en las negociaciones, en los acuerdos, en los procesos de la COP, etcétera. Pero no nos hemos enfocado tanto en los gobiernos. Y hay algo que a lo que no estamos prestando suficiente atención y es que la economía realmente recae sobre los actores no partes, los actores no estatales. No vamos a alcanzar los objetivos que queremos alcanzar sin los agentes no estatales. Hemos visto ya algunas cifras sobre esas contribuciones. Nuestra historia comenzó en el año 2022. Ahí era yo más joven y tenía muchas más preguntas que respuestas. Y sigo así realmente, pero ahora tengo aún más preguntas que antes. Estaba muy confundido acerca del sistema porque quería entender cuál es el problema mayor. Para mí como ingeniero tengo una forma de pensar. A ver, tengo un problema y sabemos cómo solucionarlo. Entonces lo hacemos. Si tenemos la solución, la aplicamos. Entonces, ¿cuál es la confusión? ¿Por qué hay negociaciones sobre esto? Como nos hemos puesto de acuerdo sobre cosas como el Acuerdo de París, ¿por qué no estamos funcionando? Asistí a un evento muy interesante en Dubái y ahí logré entrar a la sala VIP. Y ahí me encontré el campeón de alto nivel sobre cambio climático de la ONU. Usted estaba tomando un café y tenía mucha curiosidad yo, porque quería saber cuál es esto desde una perspectiva de alto nivel. No tenía nada que compartir con él, salvo mi interés y mis ganas de entender. Me acerqué a él y pregunté si podía sentarme junto a él. Fue muy amable y conversamos durante 20 minutos. Lo que compartí con él finalmente es que, bueno, le dije que quería retarle. Pensaba que si hay alguien en el sistema de climático, tiene que ser él. ¿Quién voy a conocer que tenga más conocimiento que él? Quería entender el problema climático que nos hemos puesto sobre el Acuerdo de París con respecto a algunos objetivos, las cero emisiones netas, y se supone que nos movemos a esa dirección, pero según los datos que hemos recibido en la COP26, no hemos reducido las emisiones, las hemos aumentado. No hemos hecho nada. Estaba muy confundido. Y le dije, el foco del Acuerdo de París es un acuerdo entre partes, un acuerdo que no es vinculante. Así que se basa en promesas y en confianza entre gobiernos y, y como vemos en el mundo geopolítico, todos los países que entran y salen del acuerdo, pues no estamos avanzando. Le dije, el sistema que hemos construido sobre esto está roto y no vamos a alcanzar nuestros objetivos. No va a funcionar sin sanciones económicas, sin impuestos. Hay que tener un acuerdo vinculante.
Yo quería retarle todo lo que podía para que él pudiera darme respuestas, para que yo pudiera entender cómo funciona el mundo. Su respuesta fue, tienes toda la razón. No creo que el Acuerdo de París vaya a funcionar por sí solo. Es un sistema político muy polarizado, un mundo polarizado, y esto es un acuerdo no vinculante. Y desde ese momento estaba muy decepcionado y muy confundido. Y pensé, bueno, quizás pueda trabajar en otra cosa. Pero él añadió luego una cosa, y eso es el motor principal de mi viaje y también de esta presentación que estoy dando hoy. Vamos a intentar un nuevo enfoque, me dijo. Y Nigel y yo me considero, yo considero que soy una persona que cuando tengo un reto, pienso que hay tres respuestas: huir, luchar o quedarse congelado. Y la mayoría de las personas que estamos aquí queremos luchar. Y una solución en la que está trabajando el mundo ahora mismo, bien sea que tengamos un enfoque de arriba hacia abajo, gobiernos que acuerdan políticas y que sean vinculantes, todo el mundo tiene que seguir, eso es una forma, pero también podemos hacerlo al revés, de abajo hacia arriba. Eso significa, eso es por lo que estamos aquí, los campeones de cambio climático. Eso es lo que significa hacer acción voluntaria desde abajo, a crear sesiones como estas, crear presión, un compromiso voluntario para demostrar a los gobiernos que, bueno, aunque vosotros no os comprometáis, la economía ya se está moviendo. Y, y eso es el elemento fundamental de la acción climática no gubernamental. Una cosa que Nigel añadió, que fue muy interesante, es que el cambio climático ya no es científico. Ya nos debatimos sobre si es real o no. Es un asunto económico. Y cuando nos centramos ahora nuestra atención en el foco real, quizás podamos solucionarlo. Todos sabemos ya que este problema es real, pero hay que convertirlo en un problema económico y cómo podemos transformarlo en nuestro sistema actual. Y aquí es donde entra el papel del programa Race to Zero. Es el programa más grande de actores no estatales, y son todos los que no forman parte de la mesa de negociación. Eh, Empresas, organizaciones, voluntarios, Alexis ya lo ha mencionado todo. Y esto funciona, es una iniciativa bajo el programa de campeones de alto nivel sobre el cambio climático de la ONU. Eh, Se fundó en el año del Acuerdo de París, y, el objetivo es movilizar por el cambio climático a ciudades, a empresas, a la sociedad civil, y expandieron su mandato durante más tiempo, y ahora tienen también la tarea de mejorar la Alianza de Marrakech. También hay un programa de 5 años que se va a cumplir en los próximos años. Eso es una campaña global y de momento tiene más de 5.000 miembros no estatales, lo cual significa, por ejemplo, jóvenes también son agentes no estatales. Pueden formar parte de esta campaña. ¿En qué se centra? Se centra en la regla de oro, y es que queremos alcanzar las cero emisiones netas para el 2030. Tenemos que centrarnos en esto. Esto es el objetivo. El programa Race to Zero, ¿qué es lo que hace? Asegurar que los estados no gubernamentales también se comprometan con los mismos objetivos. Da igual que seas una ciudad, empresa, región, todos nos apuntamos a reducir las emisiones a la mitad hasta el 2030. ¿Cómo te puedes unir a Race to Zero? Voy a compartir muchos enlaces donde podáis informaros más sobre esto, pero
En esencia, quiero deciros que esto está abierto a todo el mundo y quiero explicaros de manera más específica eh, cuáles son los objetivos que podéis perseguir dependiendo de vuestro trasfondo. Por ejemplo, si formas parte de una universidad, una empresa, una institución financiera, una organización de la sociedad civil, quiero que cualquiera de vosotros tengáis un espacio en el que podáis contribuir. Esto en su momento fue muy confuso para mí. Yo quería también contribuir a esto y no sabía muy bien cómo. Entonces, Race to Zero fue un canal para mí donde yo podía, a través del cual yo podía hablar con mi universidad, que también después se apuntó a esta iniciativa. Quería crear un plan que pudiéramos firmar. Vamos a centrarnos en las 5 Ps que vais a ver aquí en el centro de la diapositiva. Empieza por la palabra inglesa persuade. No, perdón, pledge, que significa compromiso. Hay que tener un compromiso de cero emisiones netas. Después hay que crear un plan, es decir, cómo quiero alcanzar esos objetivos de mi compromiso. Y luego tengo que proceder a implementarlo. Y luego hay que publicar el progreso y luego hacer también actuar. ¿Por qué hay que hablar de estos diferentes pasos? Porque no solamente es suficiente con decir que adquirimos un compromiso y no se puede planificar sin aplicar ese plan. Todo tiene que funcionar. Hay que llevar a cabo una serie de acciones para alcanzar nuestros objetivos. Y la mayor parte de nuestras conversaciones hoy forman parte del marco de estas llamadas 5 Ps. Incluso si alcanzas la cuarta P, hay una quinta P, que significa alinearse con las políticas globales. Lo que me gustaría también añadir aquí es que no te apuntas directamente a Race to Zero, sino que alinea a diferentes iniciativas que ya existen en el mundo. Hay diferentes iniciativas, por ejemplo, para ciudades, para las SMEs, para las medianas y grandes empresas. Y el objetivo es agrupar todas esas iniciativas y alinearlas con el Acuerdo de París. Cuando dices que esta iniciativa es socia de Race to Zero, es una certificación de garantía de que hay una seriedad. ¿Por qué? Porque con todas esas acciones que se están llevando a cabo en todo el mundo, quizás encuentran un grupo de personas que dicen, estamos comprometidos con las emisiones netas. ¿Pero eso qué significa? ¿Tenéis objetivos basados en la ciencia? ¿Os habéis apuntado a Cities Race to Zero? Estas son las iniciativas que están certificadas porque tienen objetivos válidos, alineados, procesos alineados para realmente alcanzar las cero emisiones netas. Podéis encontrar mucha más información acerca de esto en línea en algunos enlaces. Lo que quisiera compartir aquí es que si, por ejemplo, sois un hospital y queréis uniros a Race to Zero y hacer algo y apoyarlos, podéis encontrar un socio de esta diapositiva, por ejemplo. Si eres una institución financiera, podéis encontrar bancos que estén alineados con esta iniciativa, etcétera. ¿Cuál ha sido la evolución del movimiento de Race to Zero? Esto es una iniciativa, pero marca una dirección común para muchos agentes. En los últimos años se han unido muchas empresas que tenían objetivos de la fase 1, queríamos mucho movimiento, queríamos que la gente se apuntara, quería que la gente se comprometiera. Eso fue la fase 1, la primera P. Muchas personas se apuntaron a esto en esta fase y el 50% de las SPs ya incluso han redactado compromisos fijos. En la fase 2 decimos, no es suficiente decir que queremos alcanzar unos determinados objetivos. Hace falta redactar unos estándares
¿Y cómo vamos a evaluar estos estándares? Todavía estamos trabajando en esto a día de hoy. La tercera fase, que estaba en su punto más álgido hace 2 años, se refería a la rendición de cuentas. Ya tenemos buenos números, buenas cifras con respecto a la campaña. Estamos movilizando mucho accionismo, pero después hay que actuar. Hemos redactado nuestros compromisos. Ahora hace falta redactar informes. Hay muchos socios, por ejemplo, que no hicieron esto por motivos diversos, porque no hubiera criterios de información claros, porque no hubiera datos suficientes. Algunos agentes estaban preocupados por la confidencialidad de los datos, no querían compartir información sobre sus emisiones. Entonces, tenemos ahora muchos compromisos, pero si no hay rendición de cuentas, realmente no tiene ningún significado. Siguiente diapositiva. Con respecto a la transparencia, datos y rendición de cuentas, hay muchos organismos en el mundo que apoyan y aseguran de que hagamos esto de manera correcta. Tenemos los CDPs que apoyan la información corporativa sobre medio ambiente. Influence Map se centra en la falta de alineación entre los compromisos de las empresas y sus acciones. Y luego también el GHG Protocol estandariza la manera en la que las empresas miden e informan sobre las emisiones de alcance 1, 2 y 3. Aquí hay algunas palabras clave que cada una de ellas da como para escribir un capítulo entero de un libro. Así que eso es una visión general. Ahora mismo las lagunas que todavía existen es que, bueno, hay que entender que todo esto es voluntario. El 50% de las S&Ps quizás no sigan alcanzando sus objetivos después de que Estados Unidos saliera del Acuerdo de París. Esto es un reto. Tam- También muchas veces no se incluyen las emisiones del sector servicios y estos datos faltan. Es importante apoyar la transparencia y la rendición de cuentas con el escrutinio público. Y eso es lo que estamos haciendo hoy realmente. Nos estamos centrando en los datos que nos llegan, pero que no se engañen, porque muchas veces esos compromisos públicos que dictan las empresas suenan muy bien, pero si después no hay datos que avalen realmente que estén tomando acciones, no son válidos. Y hay que también retar el greenwashing que esto supone. Sin la transparencia y rendición de cuentas, los compromisos de cero emisiones son solo palabras. Es muy fácil decirlos, que decir que tengo este objetivo, pero hay que, hay que hacer algo al respecto que es mucho más importante que solo palabras. La regionalización, ¿qué es esto? ¿Qué queremos decir con esta palabra? Voy a mostraros esta diapositiva primero. Esos datos son de junio 2023 y muestran los miembros de la campaña Race to Zero. Empezamos en el Reino Unido inicialmente, pero había un porcentaje demasiado alto y hay un porcentaje demasiado alto del norte global y las demás regiones están infrarrepresentadas. El problema es que el estándar que se estableció se centra en el norte global y se desarrolló en el norte global. Y eso es en lo que hemos caído a lo largo de cuando nos fijamos bien en los detalles de la campaña. Hemos averiguado que, bueno, nos hemos dado cuenta que el objetivo de cero emisiones netas no es una solución única para todos. Entonces, hemos desarrollado criterios para que una como empresa que quiera alcanzar los objetivos de emisiones netas va a ser diferente para una empresa africana que una empresa
europea o estadounidense. Entonces son criterios distintos dependiendo del lugar geográfico. De- Unos se centran más en adaptación, otras más en financiación, otros más en desarrollo, y hay que desarrollar criterios que puedan absorber y entender todas esas diferencias. Es muy importante que se desarrollen esos criterios y que esos criterios lo desarrollen estas empresas desde estos lugares geográficos, porque son los que entienden la realidad local. Si no solucionamos esto, no vamos a tener éxito a la hora de conseguir que eso sea un movimiento global. Sin esto, eso va a ser solo un movimiento del norte global. Yo era responsable de regionalizar el sur global. Y cuando hablaba, por ejemplo, con estados no gubernamentales en África y mencionaba la palabra cero, ellos no querían seguir escuchando. Porque si os fijáis en las emisiones de África, es un 4%. Si decimos bajarlas a cero, esto realmente deciden, a ver, esto no es nuestra campaña, este no es nuestro problema. Hay que adaptar la campaña. No significa que no tengan que unirse al programa de cero emisiones netas, pero de una manera distinta, porque tienen que entender que hay una nueva economía que se está desarrollando y de momento se está controlando desde el norte global. Y al entrar en esa iniciativa es una forma de también co-crear la nueva economía. Un último concepto que es muy importante que se llama reparto justo, equidad, igualdad y justicia. Y había una pregunta que a mí me hacía gracia al principio, que me resultaba rara, y es que, ¿qué significa equidad, igualdad y justicia? Podéis ver aquí esta gráfica, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, China, que emiten muchas emisiones, pueden tener los mismos objetivos y las mismas normas que, por ejemplo, Kenia, que es un país del sur global y que tiene muy bajas emisiones. Es muy difícil definir las acciones, muy difícil medir las diferencias. Hasta el día de hoy no he encontrado una forma de hacerlo, ni en las salas de reuniones, ni fuera de ellas. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? A ver, quisiera deciros que todo esto es mucha información. Y quisiera recordaros que jóvenes como vosotros, de vuestra edad o más jóvenes, han desarrollado estándares para el sur global y han contribuido a este movimiento. Y aquí publiqué un artículo sobre esto y vosotros podéis hacer mucho más que lo que pongo aquí, porque realmente creo que los jóvenes son los que van a cambiar las cosas y pueden co-crear, no solamente ser una persona, un organismo de vigilancia, sino un co-creador del- de la nueva economía. Muchas gracias. Estoy deseando escuchar la siguiente diapositiva, la siguiente presentación. Muchas gracias, Karim. Gracias, Karim. La siguiente oradora es Tracy Lampert. Es la directora asociada de un centro de responsabilidad corporativa y apoya las políticas climáticas. Se ha centrado en temas diversos, como por ejemplo derechos infantiles, y también contribuye a facilitar diálogo entre las compañías y los agentes contra el cambio climático. Muchas gracias, Tracy. Gracias, es un placer estar aquí. Es un momento muy interesante de la historia.
quisiera ayudaros a comprender esta forma de activismo Y eh, así muchos distintos actores pueden analizar sobre maneras de elaborar informes y abordar estos temas. Necesitamos educación continua para los mercados y esto nos demuestra cuáles son buenas y malas prácticas entre las que han identificado las ONGs, por ejemplo. Hoy me gustaría compartirles un par de cosas. En primer lugar, lo que es el activismo de accionistas y vamos a ver un panorama bastante breve sobre la influencia de las empresas destructivas en en las políticas climáticas y cómo los accionistas han involucrado en los últimos 40, 30 años sobre este tema, cómo los accionistas utilizan esta herramienta también, y esto difiere en función de la región del mercado. Vamos a ver un par de matices y lo que se puede lograr también lo abordaremos y cuáles son las distintas herramientas que están a nuestra disposición y los inversores institucionales también tienen un papel fundamental en materia de descarbonización. Vamos a ver cuán importante es el voto eh, y pues, ¿qué quiere decir esto para ustedes, el público? Lamento que las diapositivas estén un poquito lentas. Muy Los accionistas han interactuado con empresas, asociaciones comerciales y legisladores desde los inicios de los 90 a través de distintas acciones para abordar temas como la deforestación, actividades extractivas en el Ártico, los combustibles fósiles, y pues se hicieron bastantes propuestas a partir de los años 90 en los Estados Unidos. El problema se reconoció sobre el impacto climático en el mercado a grandes rasgos y pues esto se tradujo en una ola eh, muy presente en el protocolo de Kioto, que fue el precursor de todo este debate sobre las emisiones, las cero emisiones netas. En este contexto, Estados Unidos fue uno de los países firmantes, uno de los ejes impulsores, y pues aquí en Estados Unidos tuvimos que eh, ir más allá, sumar a más fuerzas para cerciorarnos de que hubiera un verdadero avance. Un grupo de empresas de los combustibles fósiles, del sector automovilístico, empresas sobre metales pesados también se unieron en una misma coalición para desplegar distintos esfuerzos. Su objetivo fue matar, de hecho, al protocolo de Kioto. Y cuando estos inversionistas empezaron a hablar con otras empresas eh, sobre cómo, o cuál iba a ser su impacto, creo que, bueno, a finales de los 90, cuando falló el protocolo de Kioto, obviamente vimos aquí el peso de los inversores en lo que respecta a las políticas climáticas. Cuando interactúan con empresas que tienen grandes emisiones, pueden bloquear, de hecho, la implementación de políticas o la adopción de créditos de carbono, por ejemplo, a través de sus asociaciones comerciales. Muy bien, creo que muchos de los aquí presentes saben que las empresas pueden hacer el bien, pero también pueden frenar los avances en nuestros mercados y frenar el logro de nuestros objetivos de decarbonización. Descarbonización. Entonces, ¿qué es el activismo accionarial y cómo utilizamos esta herramienta? El activismo
de los activistas, bueno, se centra en inversores institucionales que se dirigen a las empresas a través de cartas para las juntas directivas, reuniones presenciales, reuniones por Zoom y otros instrumentos. Esta sería la parte informal. La parte formal de este tipo de activismo sería la siguiente. Pueden unirse un conjunto de inversores para comprar acciones en una empresa y unirse a la junta directiva de modo que tengan mayor poder de decisión dentro de la empresa. Esa es una forma. La segunda forma sería lo que ha hecho nuestro centro, el Interface Center sobre responsabilidad corporativa. Es decir, hacer propuestas sobre las acciones, propuestas formales, no solo sobre el cambio climático, sino también en materia de derechos humanos, derechos laborales, gobernanza corporativa, pagos justos y equitativos, acceso a la salud, patentes sobre los fármacos, créditos no democráticos, etcétera. Se puede ingresar una resolución en distintos mercados, pero hay reglas para hacerlo que difieren de un mercado a otro. Yo estoy bastante familiarizada con lo que pasa en Estados Unidos, hay otros mercados en Europa, Canadá y en Australia, aunque en Japón ha habido otras propuestas también. Por lo general, no tanto en China, aunque no sabemos, nunca digas nunca. Son bastante comunes en América del Norte y en Europa. Vemos también bastante activismo en Brasil, donde hay un mercado de inversionistas bastante sólido a nivel institucional, con distintos accionistas que trabajan en torno al cambio climático. Entonces, podemos utilizar procesos legales formales para pedirle a las empresas que hagan una u otra cosa. Ahora les explico cómo. Se puede solicitar que se divulgue información, que se adopten acciones o que se ratifiquen distintas acciones. En Europa, por ejemplo, están las propuestas, hay distintos tipos de propuestas climáticas que tienen que someterse a voto y ser aprobadas o no. También se puede imprimir esta propuesta, hacer una declaración formal ante una empresa y pues esta declaración se le envía a todos los accionistas de una empresa y se les indica qué tienen que considerar, sobre qué tienen que votar la junta directiva, propuestas que van dirigidas a los gerentes para reestructurar la empresa, para comprar bonos, propuestas para los accionistas. Y cada accionista tiene que votar sobre estas propuestas que se presentan. Los accionistas pueden votar sobre propuestas que no sean vinculantes, que sean orientativas o pueden votar también sobre propuestas vinculantes. Y si se aprueban estas propuestas vinculantes, bueno, las empresas tienen distintos umbrales, va a depender de la mayoría simple. Dependiendo de sus mecanismos de votación, se implementará o no la acción. Es un proceso democrático entre los accionistas junto con la junta directiva de la empresa. Tiene que haber una elección, va a haber una votación, como estoy diciendo. Al parecer, por lo general, cada persona que tenga una acción puede votar, pero bueno, eh, así funciona el dinero en las empresas a nivel político. Y hay una reunión anual, como siempre, y allí es donde se contabilizan los votos. Uno puede presentar su propuesta, hacer un discurso para respaldarla, y en las semanas subsiguientes, los inversionistas de las empresas van a negociar sobre la propuesta para que se retire quizás, o se puede educar a los inversionistas, uno puede reunirse con ellos y compartirles documentos adicionales que respalden la idoneidad de la propuesta. También se puede hablar sobre los aspectos morales, climáticos de la propuesta, etcétera. También los inversionistas pueden aprobar o rechazar pagos o remuneraciones generales, los CEOs en inglés. También se puede votar sobre propuestas de descarbonización, como dije anteriormente, de cero emisiones netas. También se puede proponer una auditoría, algo que es de suma importancia en nuestro caso, en nuestro espacio, porque el impacto climático tiene que estar en el balance general de las empresas.
en los estados financieros. Así va a ser mucho más serio, ¿verdad? Si el impacto climático aparece en los estados financieros. Se puede votar para escoger directores, podemos revocar directores también, gerentes, se puede nominar a nuevos directores, uno también puede hacer una campaña para que se vote en contra de un director por no haber cumplido con las estrategias de gobernanza climática. La junta de directores quizás esté liderando un comité en específico. Todo ello es muy importante en este debate. En muchos mercados hay instituciones que tienen mayor cantidad de dinero. En los mercados también hay inversionistas individuales que actúan del mismo modo. Ya hablé sobre las propuestas orientativas, son muy comunes en Estados Unidos, en Australia y en otros mercados. Hay documentos vinculantes, otros que no lo son, pero en estos documentos orientativos es importante que no es necesario que haya un 50% de los votos para que sea aprobada. A veces solo es necesario un 20, un 25% de los votos. En el Reino Unido solamente un 5%. Y pues un 5% a veces es un peso pesado en la junta directiva para considerar un esfuerzo en particular, un tema. Así que no es que sea el todo o nada. El porcentaje va a variar de un contexto a otro. Y es importante que se entable este debate entre los inversionistas y las juntas directivas. Todos los votos cuentan a la hora de impulsar acciones dentro de una empresa. No es necesario entonces que siempre se vote por mayoría. En algunos casos hay organizaciones que recomiendan a los accionistas cómo votar sobre los ítems, los puntos en cuestión, y a veces el acuerdo es que haya un 25-30% de los votos nada más. Y que si no se cumple este porcentaje, puede que se vote en contra de la junta directiva en el año subsiguiente. Ya he mencionado entonces que hay distintas reglas para que se presenten las propuestas, también para el porcentaje necesario, para elevar estas propuestas a votación a un 5%, un 20%. En Estados Unidos el rango sería de $2,000 a $25,000 en acciones. Eh, en algunos mercados uno necesita una acción nada más para tener derecho a votar y pues tiene que ser bastante clara la solicitud a favor del cambio climático. Tenemos que seguir también la legislación y cumplir con los plazos establecidos para que la propuesta esté impresa y debidamente consagrada en la declaración formal en las urnas de votación. Entonces, creo que esta es una oportunidad muy interesante para los aquí presentes, ya que podemos ir, por ejemplo, a las reuniones de accionistas de manera virtual. He conocido algunas personas de ONGs que han presentado una propuesta en representación de un inversionista, un grupo de inversionistas, lo cual es muy emocionante y pues en la reunión de accionistas, pero las negociaciones entre inversionistas y las empresas pueden suponer un proceso bastante largo. La propuesta a veces dentro de está dentro de un proceso, enmarcada en un proceso mucho más amplio. Entonces, los activistas tienen bastantes herramientas, pero bueno, necesitamos rendición de cuentas. Hay que ejercer influencia en la Junta y como dije anteriormente, es una gran oportunidad. Al participar en estas reuniones podemos hacer que este tema se aborde de manera más amplia en todo el mercado, porque otros inversores van a estar al tanto de esta votación y entenderán mejor cuáles son los problemas que se están abordando y su impacto económico, y así el mercado se va a educar de manera mucho más amplia. Es muy importante que logremos esto. Desde el COVID, bueno, las reuniones han pasado a ser virtuales, ya no tanto en persona, porque eh, podemos ahora reunirnos con todos los miembros de las juntas directivas y decirles cara a cara.
preguntarles qué están haciendo para limitar eh, la producción de combustibles fósiles, etcétera. Muchas empresas ahora hacen las reuniones virtuales. Esto eh, quizás quizás por la virtualidad no podemos mirar a la gente a los ojos y gritarles o hacer lo que hacíamos, por ejemplo, en un escenario. Ahora las empresas tienen más control a nivel virtual. Y esta es una barrera que tenemos que superar, tenemos que ver la manera de superarla para lograr mayor rendición de cuentas. Dicho esto, bueno, tenemos más oportunidades en las reuniones virtuales, eh, oportunidades para los inversores y ahora cualquier persona se puede unir a una reunión, porque antes teníamos que volar a otra ciudad para ir a las reuniones de manera presencial y ello suponía grandes costos. Vemos aquí una propuesta del banco Wells Fargo. Hay una que se presentó hace un año y dice Wells Fargo, los accionistas de Wells Fargo le solicitó a la junta directiva que analizara el informe anual sobre costos razonables e información confidencial para demostrar cómo sus acciones y posturas están alineadas de manera directa e indirecta con las coaliciones y alianzas climáticas para ver si en qué medida se cumplirán o no sus objetivos de cero emisiones netas de aquí al 2050. Se habla sobre los criterios, los procesos analíticos. eh, este es el eje que se analizó y también hay distintos puntos de para los argumentos que respaldan la necesidad de aprobar esta propuesta. Esta es una de Wells Fargo, otra de Toyota, de la empresa Toyota, mientras pues Toyota hace unos años eh, apostó por los motores híbridos y no tanto por la electrificación de los autos. Entonces, en Norteamérica y Japón ha seguido utilizando combustibles fósiles para mantener el status quo, aunque ya hay mandatos para que se haga el cambio a vehículos que no dependan del combustible de aquí al 2035. El gerente general de Toyota no estuvo a favor de esto, entonces hubo retrasos y en los últimos 5 años las normas de descarbonización no fueron respetadas a cabalidad por Toyota en el mercado estadounidense. Entonces, ah, en lo que respecta a este debate, bueno, es importante que muchos actores e inversionistas presten atención a lo que pasa en materia de cabildeo, eh, procuren que haya congruencia entre lo que dicen las empresas y sus objetivos de cero emisiones netas, porque obviamente hay lobbying, cabildeo negativo. eh, y esta presión podría también contribuir o frenar más bien nuestros esfuerzos de descarbonización. Vemos aquí otra propuesta, la empresa Woodside. eh, Vemos aquí este párrafo, se indica cómo las acciones de la empresa no son congruentes con las conclusiones de la Agencia Energética Internacional y también aquí hay más argumentos a favor que respaldan esta premisa. Bueno, estas preguntas y herramientas nos permiten dirigirnos a las empresas y hablar directamente con los inversionistas. Ya les he explicado lo que puede lograr el activismo cuando nos dirigimos a los inversionistas, podemos alentar a los directores, lograr que se realicen auditorías. Muchas veces podemos también pedir mayor divulgación de información, el establecimiento de objetivos mucho más sólidos, para que todos puedan analizar lo que está pasando. Eh, Informamos a las empresas sobre las soluciones
hacerle llegar a los inversionistas nuestra propuesta. A veces es muy aburrido hablar sobre procesos, políticas y compromisos, sobre el cambio, la acción climática, la gobernanza climática, pero también este proceso es una oportunidad para la que las empresas trabajen con las cadenas de suministros o con los clientes. En lo que respecta a la descarbonización, por ejemplo, los bancos, muchos de los compromisos de los bancos sobre cómo interactúan con los clientes y sobre sus planes de transición y sus estrategias de descarbonización y cómo se mide el logro de los objetivos. También la rendición de cuentas en lo que respecta a la descarbonización en favor de los clientes y cómo se incentiva a los clientes. Este tipo de compromisos se pueden adoptar en el sector bancario. Un par de cosas más sobre quiénes son estos inversores institucionales que presentan propuestas. Bueno, se trata de un grupo muy, muy diverso. A veces estos grupos son monjas, monjitas y sacerdotes. A veces eh, otros tipos de actores. Vemos aquí algunas categorías. Los titulares de acciones, los titulares mismos de las acciones, tenemos a los fondos de riqueza soberana, el gobierno de Noruega, por ejemplo, o los gobiernos de Japón, Singapur. Son fondos muy conocidos. Un fondo de pensiones local, por ejemplo, un fondo religioso, una donación, por ejemplo, de una universidad o una escuela, etcétera. Los gestores de activos, quienes gestionan las acciones de estos titulares. Los titulares pueden contratar y despedir también a los gestores. Los titulares tienen criterios para escoger a eh, sus gestores y pues muchos titulares despiden a sus gestores por no respetar los objetivos climáticos que han establecido. Am, a veces no solamente gestionan las acciones, sino que participan en el proceso de votación y brindan otros servicios como investigación, por ejemplo, servicios de investigación sobre rendición de cuentas, por ejemplo. Los gestores tienen la mayor cantidad del dinero, pero los titulares de las acciones tienen mayor poder e influencia y pueden utilizar este poder junto con los gestores para ejercer influencia en favor de la acción climática. Hay que recordar eso. También están los bancos y las empresas, las aseguradoras, son otros tipos de gestores. Tal y como dije anteriormente, el Fondo de Inversión de Inversiones de Japón es el titular de acciones, es el más grande a nivel mundial. Y BlackRock, por ejemplo, gestiona aproximadamente 11,5 trillones de dólares de dólares estadounidenses. Un tercio de los gestores de acciones lo hacen, gestionan, valga la redundancia, las acciones de manera pasiva, como por ejemplo o FTSE 100 o S&P 500. Son grupos de empresas que tienen sus propios índices y eh, trabajan con distintas empresas. Las empresas también son tienen un papel muy importante aquí y bueno, el activismo también es importante a este respecto también. Se puede hablar también con los gestores. ¿Cómo nos podemos involucrar? Hay distintos rumbos. ¿Tienen alguna cuenta de inversión o un esquema de pensiones de jubilación? ¿Son titulares de fondos mutuos? ah, Como Fidelity UK, no sé, si son titulares directos de acciones en una empresa, hay distintos rumbos. Eh, Quienes son titulares indirectos de acciones en un fondo mutuo, por ejemplo, no puede votar, aunque
No sé. Yo, por ejemplo, puedo enviar mensajes a estos fondos mutuales, preguntar qué están haciendo a favor de la acción climática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una junta directiva y podemos elegir a los directores. Vamos a repartir la lista, difundir la lista de contactos para que todo el mundo tenga la información necesaria. Vamos a tener la sesión de ruegos y preguntas y luego nos dividiremos en grupos, en salas aparte y finalmente compartiremos los nuevos pasos para las siguientes sesiones. Estamos ya casi al final. Sé que la tarea sobre Bond ha sido complicada y había confusiones. Lo siento mucho. Se supone que había que escribir 150 palabras de un resumen por para cada tema.
Realmente eran 150 palabras para ambos temas. Hay que fijarnos en estas negociaciones tan complejas y destilarlas a su esencia. Vamos a daros también más palabras en caso de que queráis explayaros un poco más. También quisiera recordaros que tenéis hasta el día 6 de julio para completar esta tarea. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Mañana hay una sesión, esto es un recordatorio, es una sesión interactiva acerca del desarrollo de teorías del cambio. Va a ser una presentación de Francis Mason, es un campeón de alto nivel sobre cambio climático. Y bueno, que esto es toda la información importante que yo quería compartir con vosotros. Pasamos ahora a la ronda de ruegos y preguntas. Muchas gracias a todos. Ha habido muchas preguntas muy interesantes en el chat. Hemos hecho lo que hemos podido para sintetizar esas preguntas. Empecemos con Karim. Jamie, ¿puedes señalar a mí y a los otros oradores? Pero Karim, la primera pregunta para ti. He visto que ya has compartido algunas ideas en el chat. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de apoyar la rendición de cuentas corporativa? Ya has mencionado muchas maneras, pero nos gustaría profundizar en esto. Gracias, Clarisa, y gracias por invitarme aquí. Me encanta estar aquí con vosotros y con respecto a la pregunta, una de las maneras más importantes es que, bueno, somos todos jóvenes y tenemos que saber cómo podemos contribuir. Yo tuve una pregunta similar hasta que empecé a formar parte de desarrollo de criterios y de negociaciones, creando soluciones que ayudan a la decarbonización. Podemos ejercer muchísimos roles y nos tenemos que dar cuenta de que tenemos esa capacidad, que podemos hacerlo, hay que hacer el trabajo. Y para las generaciones más mayores, tienen que darnos más espacio. Yo no podría hacer esto sin personas que han confiado en mí en su momento. Apoyad vuestra organización, eh, sugerid que se apoye, que se apunten a la iniciativa Race to Zero, que queréis desarrollar una solución específica si venís de un ámbito técnico, por ejemplo. Eso es una forma de atajar esto. Gracias, Karim. Gracias, Karim, por estar aquí hoy. La segunda pregunta se dirige a Tracy. Tiene dos partes. Una es una pregunta aclaratoria. Si, si queremos participar en el accionismo inversionista, hay que tener mucho dinero. Es la única forma de tener influencia aquí. Y la segunda parte es cómo podemos acceder a las resoluciones de accionistas. ¿Hay alguna página web a la que podamos acceder? La persona dice, sé que hay mucho que hay que hacer aquí, pero hay bases de datos que sean de acceso público. ¿Hay algún lugar donde esas propuestas estén resumidas o formuladas en un lenguaje sencillo? A ver, lo primero, la primera pregunta, ¿hay que tener dinero para formar parte de esto? No. Puedes tener una sola accionista, una sola acción, y a veces una acción cuesta $5 o 3 céntimos. Para algunas otras empresas sí que pueden ser cientos de euros para una acción. Pero lo que es muy importante es que si tienes una acción, ya tienes la papeleta de votación y ya te envían mucha información, ya te envían informes cada trimestre acerca de la empresa. Mucha información muy buena que te envían y que es muy fácil de comprender, te informan acerca de dónde se dirigen como empresa, cuáles son sus mercados, cuáles son los puntos que se van a votar en el orden del día. Suele depender del mercado.
Estados Unidos hay accionistas que a lo mejor no tienen tanto dinero. Hay gente que tiene algunos miles de euros con los que trabajan o otros millones de euros. A veces hay gente que trabajan juntos, que presentan propuestas conjuntas algunas redactan propuestas técnicas, por ejemplo, y hay gente que se une a propuestas para que haya umbral determinado, hace falta, son necesarios cientos o a lo mejor 100 inversores para que una propuesta sea escuchada. Algunas veces unos trabajadores forman parte de una empresa y entre todos suman los números necesarios. Entonces, accionistas pequeños que se unen a otros pueden tener mucho poder también. Incluso gestores de activos grandes se juntan a veces para una misma propuesta y entre todos mueven millones de euros. Eso es bastante dinero, pero cuando eres una institución que invierte en nombre de cientos de miles de personas, no es tantísimo dinero, pero los individuos también tienen mucho poder. ¿Dónde podéis encontrar la información? A ver, no es que haya un repositorio. em, a veces formar parte de grupos de comunicación es muy caro y estos no siempre tienen todas las propuestas. En Estados Unidos, la mayoría de las propuestas medioambientales se suben de manera gratuita en una página web que puedo compartir. Hay una coalición de inversores en Estados Unidos que publica mucha información y muchas propuestas, pero no siempre incluye individuos que quizás tengan acciones o que estén retirados de una compañía y tengan miles de acciones y miles de dólares en acciones y que las han mantenido durante 20 años sin moverlas. Tenemos dos miembros que son individuos que presentan docenas de propuestas a accionistas al año, pero incluso trabajadores retirados de empresas, pero es muy complicado detectarlos hasta que no se vean la papeleta de voto. Cada país tiene una entidad que regula el mercado y muchas veces también tiene información pública acerca de qué es lo que ocurre, qué está pasando en esa empresa. Hay Hay una especie también contrato entre accionistas y una empresa y muchas de las declaraciones que se hacen son bastante intuitivas, no necesitan ser trasladadas a un lenguaje más sencillo. Se citan informes internacionales y utilizan un lenguaje bastante accesible. Y debido a estos datos, los accionistas piden tal o tal otra cosa. Entonces, muchas de las cosas que se ponen son de sentido común. A menudo hay normas que nos orientan. Lo que podéis pedir es que se haga una evaluación acerca de la labor de incidencia. Podéis ver si lo que estáis pidiendo está alineado con los compromisos de carbono, etcétera. Hay que ir sindicato por sindicato, esfuerzo por esfuerzo, ver si las acciones y los compromisos están alineados o no y qué es lo que se puede hacer al respecto. Eso ¿ha respondido a la pregunta? Sí, muchas gracias. Espero que podamos compartir algunos de los enlaces a los recursos y las organizaciones que has mencionado. Alexis tiene que irse porque tiene otra llamada a la que tiene que asistir y no tenemos mucho tiempo más para más preguntas, pero hay muchas preguntas maravillosas en el chat. Por ejemplo, una pregunta acerca de la rendición de cuentas en la violación de derechos humanos y me encantaría que podamos hablar de todas esas cosas en las
salas de grupos pequeños. Me gustaría que hablarais de qué habéis aprendido hoy, qué es lo que más os ha gustado y incluso cojáis algunas de esas preguntas y, y habláis de ella en el grupo. Es obligatorio rellenar los formularios de asistencia, como ya sabéis, quería recordároslo brevemente. Y bueno, eso es todo. Os veré en las salas de grupos pequeños. Gracias, Alexis, y gracias, Clarissa, por presentar esta sesión. Gracias, Jamie. ¿Puedes ayudarnos con el lanzamiento de los grupos pequeños? Sí. Vale, adelante, todo el mundo. Un recordatorio. Si bajáis a la en la parte de abajo de Zoom, el icono de los grupos pequeños son dos cuadrados. Podéis acceder ahí y elegir Podéis poner el nombre, junto a vuestro nombre, el idioma que queréis hablar y así os dividimos en la sala según vuestro